En el húmedo verano de 1847, el investigador de seguros Samuel Hartwell descubrió algo que lo perseguiría por el resto de sus días. 17 pólizas de seguro de vida habían sido reclamadas a lo largo de la carretera de Charleston a Columbia en solo 8 meses, todas involucrando a hombres sanos de entre 25 y 50 años, todos muriendo de una repentina insuficiencia cardíaca mientras se alojaban en posadas al borde de la carretera. Lo que hizo que estas muertes fueran particularmente inquietantes no fue solo su frecuencia, sino el hecho de que cada víctima había sido encontrada con un peculiar olor dulce en el aliento y pétalos de adelfa misteriosamente esparcidos alrededor de sus habitaciones. Las autoridades locales habían desestimado estas muertes como naturales, citando los notorios riesgos para la salud de viajar por el Low Country durante los meses húmedos. Pero la investigación de Hartwell descubriría una red de asesinatos calculados, tan metódicos, tan fríamente ejecutados por los más insospechados de los asesinos, que cambiaría para siempre la forma en que la élite de Charleston veía a las encantadoras anfitrionas que daban la bienvenida a los viajeros cansados a las casas bar. Cada muerte había ocurrido en circunstancias casi idénticas. Exitosos hombres de negocios que llegaban a las posadas rurales después de largos viajes, se quejaban de agotamiento y aceptaban remedios especiales de atentas propietarias, y luego sucumbían a misteriosas dolencias cardíacas a las pocas horas de su llegada. Los pagos de seguros habían totalizado más de $85,000, una fortuna que alguien estaba sistemáticamente cobrando de familias afligidas que nunca cuestionaron el conveniente momento de estas pólizas. Antes de que continuemos con la historia de la casa del caminante de las 6 millas y la mujer que convirtió la hospitalidad sureña en una forma de arte mortal, si están disfrutando de estos oscuros cuentos del pasado olvidado de América, por favor, suscríbanse a nuestro canal y déjennos saber en los comentarios desde qué estado nos están escuchando. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad de entusiastas del misterio que aprecian los capítulos más oscuros de la historia de los Estados Unidos. La verdad sobre Lavinia Fisher resultaría ser mucho más siniestra de lo que nadie podría haber imaginado. Y la evidencia que Hartwell descubrió revelaría que el depredador más peligroso en las carreteras de Carolina del Sur vestía vestidos de seda, citaba las escrituras en las reuniones de la iglesia y servía té envenenado con una sonrisa que podía derretir el corazón de cualquier hombre lo suficientemente tonto como para confiar en la bondad inherente de la virtud femenina. Charleston en 1847 se erigía como uno de los puertos más prósperos del sur, con sus calles empedradas bordeadas de grandes mansiones donde las fortunas del arroz y el algodón habían construido maravillas arquitectónicas que rivalizaban con cualquier cosa encontrada en Londres o París. Los ríos Ashley y Cooper abrazaban la península como brazos protectores, sus aguas reflejando las agujas de la iglesia de St. Michael's y las elegantes columnas de innumerables casas de plantaciones. El musgo español colgando de los antiguos robles vivos creaba una belleza casi etérea que enmascaraba las corrientes subterráneas más oscuras de la ciudad. La brutal realidad de la esclavitud, la competencia despiadada entre los comerciantes y las presiones sociales que podían destruir reputaciones con un solo rumor susurrado. Esta era una sociedad construida sobre jerarquías rígidas donde los linajes importaban más que la riqueza, aunque la riqueza ciertamente ayudaba.
La élite de Charleston mantenía sus posiciones a través de matrimonios cuidadosos, asociaciones comerciales estratégicas y un código de conducta tácito que valoraba la apariencia sobre la sustancia. Se esperaba que las damas fueran ornamentales y puras. Sus logros limitados a la pintura en acuarela, la conversación en francés y el delicado arte de gestionar a los esclavos del hogar. Cualquier mujer que se saliera de estos límites se enfrentaba a un ostracismo social que podía extenderse a toda su familia. La carretera entre Charleston y Columbia se había vuelto cada vez más vital a medida que se expandían las plantaciones del interior y los comerciantes buscaban nuevos mercados para sus productos. Corredores de algodón, especuladores de tierras, plantadores de arroz y comerciantes de tabaco hacían este viaje regularmente, a menudo llevando consigo sumas sustanciales de dinero, documentos legales importantes e información detallada sobre sus operaciones comerciales. La ruta era notoria por su aislamiento, serpenteando a través de densos bosques de pinos, donde se sabía que operaban salteadores de caminos, cruzando pantanos traicioneros, donde el musgo español colgaba como sudarios funerarios y los caimanes acechaban en aguas turbias que podían ocultar evidencia de crímenes durante décadas. Las comodidades de viaje a lo largo de esta ruta variaban drásticamente en calidad y seguridad. Algunos establecimientos atendían a plantadores adinerados y ofrecían verdadero lujo, mientras que otros proporcionaban poco más que un techo y una comida de origen cuestionable. Los viajeros experimentados sabían que debían investigar cuidadosamente sus puntos de parada, confiando en las recomendaciones de socios de confianza y evitando cualquier posada que no pudiera proporcionar referencias de familias respetables de Charleston. Samuel Hardwell, de 34 años y representante de la Mutual Assurance Company of Virginia, había llegado a Charleston con una reputación de resolver casos imposibles que otros investigadores habían abandonado como sin esperanza. Su naturaleza metódica, educación en Harvard y disposición a pasar meses persiguiendo detalles aparentemente insignificantes lo convertían en una rareza entre los investigadores sureños más distinguidos que preferían soluciones obvias a problemas complejos. Su tasa de éxito hablaba por sí sola. En 12 años de trabajo de investigación, nunca había fallado en resolver un caso una vez que se comprometía a perseguirlo. El inusual grupo de reclamaciones de seguros había parecido inicialmente rutinario a la oficina de Charleston de Mutual Assurance. Las muertes repentinas entre hombres de negocios de mediana edad no eran raras en una región donde la fiebre amarilla, la malaria y el cólera podían atacar sin previo aviso. El clima cálido y húmedo pasaba a factura a cualquiera que no estuviera acostumbrado a las condiciones del Low Country, y el estrés de trabajo constante a menudo resultaba fatal para los hombres que se esforzaban más allá de sus límites físicos. Sin embargo, el ojo entrenado de Hardwell había detectado patrones que los investigadores locales habían pasado por alto o habían elegido ignorar. Cada víctima había gozado de una aparente buena salud cuando compraron sus pólizas de seguros, generalmente dentro de 6 meses anteriores a sus muertes. Cada uno había muerto mientras viajaba solo, sin familiares presentes para hacer preguntas incómodas. Más significativamente, cada póliza había sido vendida por la misma agente de seguros, una mujer misteriosa que parecía aparecer y desaparecer a lo largo de las rutas de viaje como un fantasma. La casa del caminante de las 6 millas se encontraba exactamente a 6 millas al norte de los límites de la ciudad de Charleston. Posicionada estratégicamente donde la carretera principal se curvaba alrededor de Goose Creek, antes de entrar en un tramo de bosque particularmente denso. Construida en el estilo georgiano, con amplias piazas, diseñadas para captar cada brisa disponible, imponentes columnas blancas y ventanas de piso a techo que podían abrirse durante los meses más frescos, parecía ser el epítome de la hospitalidad sureña y el gusto refinado. La ubicación del edificio había sido elegida cuidadosamente por alguien que entendía tanto las necesidades de los viajeros como las ventajas del aislamiento. Los viajeros cansados apreciaban encontrar un alojamiento elegante lo suficientemente lejos de Charleston como para escapar del ruido y los olores de la ciudad,
pero lo suficientemente cerca como para llegar a la civilización si surgían emergencias. La ubicación del edificio había sido elegida cuidadosamente por alguien que entendía tanto las necesidades de los viajeros como las ventajas del aislamiento. Los viajeros cansados apreciaban encontrar un alojamiento elegante, lo suficientemente lejos de Charleston como para escapar del ruido y los olores de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para llegar a la civilización si surgían emergencias. El paisaje circundante proporcionaba privacidad natural, densos bosques en 3 lados y el pantano de Goose Creek en el cuarto, asegurando que cualquier actividad en la posada permaneciera sin ser observada por vecinos curiosos. La propiedad había sido comprada 3 años antes por John y Lavinia Fisher, quienes afirmaban haberla adquirido con dinero que John había heredado de un tío fallecido en Savannah. Los registros locales mostraban que habían pagado en efectivo por la sustancial propiedad, comenzando de inmediato las renovaciones que transformaron una posada en ruinas en uno de los lugares de parada más elegantes entre Charleston y Columbia. Su inversión en alfombras persas, candelabros de cristal y muebles importados sugería una enorme confianza en sus perspectivas comerciales o un acceso a fondos mucho más allá de lo que la mayoría de los posaderos podían manejar. Lavinia Fisher poseía el tipo de belleza que hacía que los hombres fuertes olvidaran sus propios nombres y abandonaran sus estrategias de negocios cuidadosamente planificadas. A los 26 años era inusualmente alta para una mujer de su época, con cabello castaño rojizo que captaba la luz del sol como cobre bruñido, y ojos verdes que parecían ver directamente a través del alma de una persona. Su tez era impecable, a pesar de pasar tiempo bajo el brutal sol de Carolina del Sur, y su figura estaba perfectamente proporcionada en una época en la que la belleza femenina se definía estrictamente por mediciones precisas y un corsé cuidadoso. Más peligrosa que su belleza física era su comportamiento. Lavinia poseía una habilidad casi sobrenatural para hacer que cada persona que encontrara se sintiera como si fuera el individuo más fascinante que jamás hubiera conocido. Su voz tenía la musicalidad de la aristocracia del Low Country, ese acento distintivo que marcaba los círculos sociales más altos de Charleston e inmediatamente identificaba a su hablante como alguien digno de respeto y atención. Se movía con una gracia practicada que sugería años de lecciones de baile y entrenamiento en modales. Sin embargo, no había nada artificial en su encanto. Aquellos que la conocían invariablemente comentaban sobre su extraordinaria inteligencia y su don para recordar detalles personales que la mayoría de la gente olvidaría en minutos. Podía recordar los nombres de los hijos de un hombre meses después de una breve conversación, preguntar sobre proyectos comerciales específicos con un interés aparentemente genuino y ofrecer simpatía por las dificultades familiares que solo se habían mencionado de pasada. Esta atención al detalle hacía que sus invitados se sintieran valorados y apreciados de una manera que sus propias familias a menudo no lograban. John Fisher, en contraste, era poco notable en casi todos los sentidos, un hecho que hacía que su sociedad fuera aún más efectiva. Bajo y fornido, con cabello castaño escaso y rasgos fáciles de olvidar, poseía el tipo de invisibilidad que le permitía moverse por el mundo sin ser notado ni recordado. Los vecinos lo describían como callado, trabajador y devoto a su hermosa esposa con una intensidad que lindaba con la adoración. Mientras Lavinia encantaba a los invitados y gestionaba las funciones sociales de la posada,
John se ocupaba de los asuntos prácticos con una eficiencia metódica. Mantenía los terrenos con un cuidado obsesivo, asegurándose de que cada macizo de flores estuviera perfectamente cuidado y cada superficie del edificio impecablemente limpia. Sus habilidades de carpintería eran excepcionales y siempre estaba dispuesto a ayudar a los vecinos con reparaciones difíciles o proyectos de construcción. La comunidad local lo veía como un activo valioso, confiable, hábil y completamente digno de confianza. La primera muerte que llamó la atención de Hartwell ocurrió el 14 de febrero de 1847, el día de San Valentín. Aunque la ironía solo se haría evidente meses después, cuando se reveló el alcance total de los crímenes de los Fisher. El comerciante de algodón Theodore Grayson había llegado a la casa del caminante de las 6 millas tarde en la tarde, con su carruaje cargado de muestras y contratos de sus exitosas negociaciones en Charleston. A los 48 años, Grayson era conocido en toda la región como un astuto hombre de negocios que había construido una fortuna al comprender tanto los aspectos técnicos de la producción de algodón como las debilidades psicológicas de sus competidores. Según el informe detallado presentado por el magistrado local Cornelius Weatherby, un documento que Hartwell estudiaría línea por línea en los meses siguientes, Grayson había parecido cansado pero por lo demás sano cuando llegó a la posada. El día había sido inusualmente cálido para febrero, con temperaturas que alcanzaban casi los 70 grados, y Grayson se había quejado de fatiga por su viaje y la opresiva humedad que parecía agotar la energía incluso de los viajeros más experimentados. Lavinia lo había recibido personalmente en la entrada principal, una práctica que distinguía su establecimiento de posadas más mundanas, donde los invitados eran recibidos por sirvientes o mozos de cuadra. Inmediatamente había notado su agotamiento e insistió en preparar un té restaurador especial que según ella era famoso en toda la zona de Charleston por sus milagrosas propiedades curativas. La receta, explicó, había sido transmitida a través de generaciones de su familia y contenía flores de su propio jardín cuidadosamente cuidado. Los otros invitados presentes esa noche, un plantador de arroz llamado Harrison Calhoun y un inspector de tabaco de Carolina del Norte llamado Wesley Dupree, más tarde proporcionarían un testimonio que pintó una imagen vívida de las últimas horas de Grayson. Ambos hombres describieron cómo Lavinia había tratado al comerciante de algodón con una atención extraordinaria, asegurándose personalmente de que cada una de sus comodidades fuera atendida, mientras mantenía una conversación atractiva que parecía revitalizar su ánimo a pesar de su agotamiento físico. El té en sí había sido servido en una de las mejores tazas de porcelana de Lavinia, decorada con delicadas rosas rosadas que complementaban perfectamente el inusual color de la bebida. Grayson había elogiado su sabor distintivo de inmediato, mencionando notas de miel y algo floral que no podía identificar del todo, pero que encontraba increíblemente agradable. La calidez y dulzura parecían restaurar su energía, y durante casi una hora agasajó a sus compañeros de viaje con historias de sus aventuras comerciales y planes para expandir sus operaciones a Georgia. La transformación en la condición de Grayson comenzó gradualmente, tan sutilmente que ninguno de los testigos inicialmente lo reconoció como algo más serio que un renovado cansancio. Comenzó a hablar más lentamente, haciendo pausas ocasionalmente como si buscara palabras que se le habían escapado momentáneamente. Su tez, que se había enrojecido por el clima cálido, comenzó a adquirir una palidez grisácea que Lavinia atribuyó a los efectos naturales de la relajación después de un viaje estresante. A las 9 en punto, Grayson se quejaba de dolores en el pecho y dificultad para respirar. Lavinia se hizo cargo de la situación de inmediato, ordenando a John que fuera a buscar al Dr. Pemberton de Charleston, mientras ella atendía personalmente a su sufriente huésped. Lo ayudó a llegar a su habitación, asegurándose de que estuviera cómodo y tuviera todo lo que pudiera necesitar mientras esperaban la llegada de la asistencia médica.
El doctor Reginald Pemberton, el médico más respetado de Charleston, a pesar de sus 73 años, llegó cerca de la medianoche para encontrar a Grayson en grave peligro. Las pupilas del paciente estaban gravemente dilatadas, su respiración era laboriosa e irregular, y había un olor distintivo a almendra que parecía adherirse a su ropa y permear toda la habitación. El examen del doctor Pemberton reveló un latido cardíaco irregular y signos de envenenamiento grave, aunque no pudo identificar la sustancia específica responsable. A pesar de los esfuerzos del médico, Theodore Grayson murió aproximadamente a las 2 de la mañana del 15 de febrero. Su cuerpo fue encontrado en un estado que al doctor Pemberton le pareció inusual, posicionado pacíficamente en la cama como si simplemente se hubiera quedado dormido, sin signos de las convulsiones violentas que típicamente acompañaban a los casos de envenenamiento. Más misteriosamente, varios pétalos de adelfa rosados fueron descubiertos esparcidos por el piso de madera alrededor de su cama, aunque ni el Dr. Pemberton ni nadie más pudo explicar su presencia. Lo que a Hartwell le pareció particularmente sospechoso cuando revisó el caso fue el comportamiento de Lavinia durante la crisis. Múltiples testigos informaron que se había mantenido notablemente serena y eficiente, sin mostrar nada de la histeria o el pánico que se habría esperado de una mujer que presenciaba un evento tan traumático. Ella misma había limpiado y arreglado la habitación de Grayson antes de la llegada del Dr. Pemberton, explicando que no podía soportar dejar al pobre hombre en un estado indigno durante sus momentos finales. Cuando fue interrogada por los pétalos de adelfa por el magistrado Witherby, Lavinia había proporcionado lo que parecía una explicación razonable. Sugirió que debieron haber entrado por la ventana desde su jardín, donde mantenía varios arbustos ornamentales de adelfa por sus hermosas flores rosadas. El hecho de que febrero no fuera la temporada de floración de las adelfas en Carolina del Sur no pareció ocurrirle a nadie involucrado en la investigación inicial. La reclamación de seguro presentada por el socio comercial de Grayson, Marcus Redmond, había sido procesada sin incidentes por la oficina de Charleston de Mutual Assurance. La compañía pagó la sustancial suma de $5,000, casi 10 años de salario para la mayoría de los trabajadores, señalando en sus archivos que Grayson había gozado de aparente buena salud cuando compró la póliza solo 4 meses antes. La póliza había sido vendida por Laura Ferguson, un agente de seguros de Augusta, cuyas credenciales y referencias parecían estar en perfecto orden. Pero Theodore Grayson fue solo el comienzo de lo que resultaría ser la campaña de asesinatos más sistemática en la historia de Carolina del Sur. A medida que la primavera de 1847 calentaba el Low Country y traía los ciclos familiares de siembra y comercio de vuelta a plena actividad, las muertes continuaron con una regularidad inquietante que debería haber despertado sospechas entre las autoridades locales. Sin embargo, la naturaleza dispersa de los incidentes a través de múltiples jurisdicciones, combinada con la aparente respetabilidad de los involucrados, permitió que el patrón permaneciera oculto de todos, excepto de los observadores más cuidadosos. En marzo, el inspector de tabaco William Claiborne murió en circunstancias casi idénticas en la casa del caminante de las 6 millas. Claiborne, un respetado funcionario de la Comisión de Tabaco de Carolina del Norte, había estado viajando a Charleston para investigar informes de irregularidades de calidad en los envíos con destino a los mercados europeos. Su muerte repentina fue atribuida al estrés de su investigación combinado con su falta de familiaridad con el clima de Carolina del Sur, aunque varios detalles de su última noche perturbaron al médico que lo atendió. Al igual que Grayson antes que él, Claiborne había llegado a la posada quejándose de la fatiga del viaje y había sido atendido personalmente por Lavinia, quien preparó su té restaurador especial con la misma atención cuidadosa que había mostrado a la víctima anterior. Los otros invitados presentes esa noche recordaron más tarde cómo el inspector de tabaco había elogiado el sabor único de la bebida y parecía revivir considerablemente después de beberla. Sin embargo, en 2 horas estaba experimentando fuertes dolores de pecho y dificultad para respirar, que progresaron rápidamente a una insuficiencia cardíaca completa. El doctor Pemberton, convocado una vez más desde Charleston, encontró el cuerpo de Claiborne en la misma posición pacífica que había caracterizado la muerte de Grayson,
con el mismo olor distintivo a almendra y el mismo misterioso esparcimiento de pétalos de adelfa rosados alrededor de la habitación. Las crecientes preocupaciones del médico sobre estas similitudes fueron compensadas por su reconocimiento de que las coincidencias, por improbables que fueran, ocasionalmente ocurrían en la práctica médica. Abril trajo la muerte del agrimensor Edgar Beaumont, cuyo trabajo de mapeo de los límites de las plantaciones para familias ricas de Charleston lo había convertido en uno de los profesionales más confiables en su campo. El fallecimiento de Beaumont siguió el patrón establecido tan cerca que un investigador más suspicaz podría haber reconocido la naturaleza deliberada de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, las autoridades locales continuaron tratando cada incidente como una tragedia aislada, sin reconocer la naturaleza sistemática de lo que era claramente una empresa criminal cuidadosamente planificada. Las muertes de primavera fueron seguidas por una escalada tanto en frecuencia como en descaro, que sugería una creciente confianza por parte de quien fuera el responsable. Mayo trajo 2 víctimas más, el dueño de una plantación de arroz James Rutledge de Georgetown y el comerciante Thomas Bellingham de Columbia. Ambos hombres murieron con una semana de diferencia, ambos en la casa del caminante de las 6 millas, ambos después de beber el té especial de Lavinia. La comunidad local había comenzado a susurrar sobre la aparente maldición de la posada, con algunos de los residentes más supersticiosos sugiriendo que la propiedad podría estar construida en terrenos malditos o embrujada por los espíritus de los viajeros que habían muerto allí en décadas anteriores. Sin embargo, estas preocupaciones se vieron atenuadas por el genuino afecto por la familia Fisher, que se había vuelto cada vez más prominente en círculos sociales y religiosos locales. Lavinia se había establecido como una de las benefactoras más generosas de la zona, contribuyendo con sumas sustanciales a la iglesia metodista local y organizando actividades caritativas para las familias afectadas por varios desastres. Sus círculos de costura se habían convertido en eventos sociales a los que las damas más respetables de la zona asistían con entusiasmo, y su conocimiento de la literatura, la música y los eventos actuales la convertían en una conversadora muy solicitada en cenas y reuniones sociales. Su trabajo caritativo se extendía más allá de meras contribuciones financieras. Durante el devastador huracán de 1846, Lavinia había cuidado personalmente a varios vecinos a través de lesiones y enfermedades, trabajando incansablemente para proporcionar alimentos, ropa y atención médica a las familias que lo habían perdido todo. Cuando la fiebre amarilla azotó la zona el verano anterior, se había ofrecido como voluntaria para cuidar a las víctimas a pesar del obvio riesgo personal, ganándose la agradecida devoción de las familias cuyos seres queridos habían sobrevivido gracias a su atenta enfermería. John Fisher se había ganado un respeto similar dentro de la comunidad a través de sus habilidades prácticas y confiabilidad. Mantenía no solo su propia propiedad con cuidado meticuloso, sino que también ofrecía innumerables horas ayudando a los vecinos con proyectos de construcción y reparación difíciles. Su trabajo de carpintería se consideraba superior al de la mayoría de los artesanos profesionales, y nunca aceptaba pago por su asistencia, afirmando que ayudar a los vecinos era simplemente lo cristiano. La aparente devoción de la pareja el uno por el otro se había vuelto legendaria entre los residentes locales. Con frecuencia se observaba a John mirando a su hermosa esposa con una expresión de pura adoración, mientras que Lavinia lo trataba con una gentileza que parecía demostrar la perfecta armonía de su matrimonio. Su relación parecía encarnar todos los ideales románticos que la sociedad sureña apreciaba: la protección y devoción masculina combinada con la gracia y lealtad femenina. Fue durante este periodo de creciente afecto local por los Fisher que Samuel Hartwell,
encontró por primera vez evidencia que eventualmente los llevaría a su exposición. Su investigación lo había llevado a revisar los registros de seguros en 3 estados, buscando patrones que pudieran explicar el inusual grupo de reclamaciones a lo largo del corredor de Charleston a Columbia. Lo que descubrió fue tan ingenioso como aterrador en su ejecución sistemática. Varios de los hombres fallecidos habían comprado sus pólizas de seguro de vida a la misma agente, una mujer encantadora que viajaba entre Charleston, Savannah y Columbia, vendiendo una cobertura sustancial a exitosos hombres de negocios que encontraba durante sus viajes. El nombre de la agente era Laura Ferguson, y según la documentación proporcionada a varias compañías de seguros, era una viuda de Augusta que había entrado en el negocio de seguros después de la muerte de su esposo en un accidente de carruaje. El historial de ventas de Laura Ferguson era extraordinario para cualquier estándar. En menos de 2 años de operación, había vendido pólizas por un valor total de más de $200,000 en cobertura, un logro notable que debería haberla convertido en una de las agentes más celebradas en la industria de seguros del sureste. Su tasa de éxito con clientes potenciales era casi perfecta, lo que sugería una habilidad casi sobrenatural para convencer a los hombres de comprar pólizas sustanciales, a menudo durante encuentros casuales en posadas y tabernas a lo largo de las principales rutas de viaje. Lo que hacía que el éxito de Ferguson fuera aún más notable era su aparente capacidad para evaluar las situaciones financieras de los clientes potenciales con una precisión asombrosa. Sus recomendaciones de póliza siempre estaban calibradas con precisión a la capacidad de cada hombre para pagar las primas, mientras maximizaba el pago potencial a los beneficiarios. Parecía poseer un conocimiento detallado de las operaciones comerciales de sus clientes, situaciones familiares y patrones de viaje que habrían requerido una investigación exhaustiva para obtener. Las sospechas de Hardwell se profundizaron cuando obtuvo descripciones físicas de Laura Ferguson de varios clientes que aún estaban vivos. La mujer era consistentemente descrita como excepcionalmente hermosa, con cabello castaño rojizo y ojos verdes, inusualmente alta para una dama y poseedora de una voz como la música misma. Su comportamiento era universalmente elogiado como encantador, inteligente y genuinamente atento, con una memoria extraordinaria para los detalles personales que hacía que cada cliente se sintiera singularmente valorado y comprendido. La descripción era idéntica en cada detalle significativo a los relatos que había escuchado de Lavinia Fisher de los invitados en la casa del caminante de las 6 millas. La investigación de Hardwell cobró nueva urgencia a principios de junio, cuando se enteró de 3 muertes más en una sola semana, todas siguiendo el patrón establecido con una precisión que hacía imposible creer en la coincidencia. Las víctimas, el supervisor de la plantación, Daniel Thornton, el factor de algodón, Robert Sinclair, y el comerciante de tabaco, George Pemberton, habían muerto en diferentes posadas a lo largo del corredor de Charleston a Columbia. Pero cada muerte tenía las características inconfundibles que Hardwell había aprendido a reconocer. Cada hombre había estado viajando solo por negocios. Cada uno había comprado seguro de vida en los últimos 6 meses a Laura Ferguson. Y cada uno había muerto repentinamente después de consumir bebidas especiales preparadas por anfitrionas serviciales en sus respectivas posadas. Más significativamente, cada escena de muerte había sido contaminada por la presencia de pétalos de adelfa y ese distintivo olor dulce a almendra que parecía adherirse a la ropa y a los efectos personales de las víctimas.
Lo que hizo que estas muertes fueran particularmente significativas fue el descubrimiento de Hartwell de que los 3 hombres habían llevado consigo sumas sustanciales de dinero y documentos valiosos que habían desaparecido antes de que se descubrieran sus cuerpos. Las autoridades locales habían atribuido estos robos a un robo oportunista después de muertes naturales, pero Hartwell reconoció la naturaleza sistemática de lo que era claramente una empresa criminal coordinada que operaba en múltiples ubicaciones. Su investigación reveló que Laura Ferguson se había encontrado con cada víctima en encuentros cuidadosamente planificados que parecían casuales, pero mostraban una clara evidencia de preparación previa. Thornton la había encontrado en una posada en Orangeburg, donde ella había mostrado un conocimiento sorprendente de las técnicas de gestión de plantaciones. Sinclair la había conocido en una cafetería de Charleston, donde ella lo había impresionado con su comprensión de las fluctuaciones del mercado del algodón. Pemberton se le había acercado en una taberna en Columbia, donde ella había demostrado familiaridad con los métodos de procesamiento del tabaco que pocas mujeres poseerían. En cada caso, la hermosa agente de seguros había impresionado a sus objetivos con el conocimiento de sus asuntos comerciales específicos y una sincera preocupación por la seguridad financiera de su familia. Los había convencido de que una mayor cobertura de seguro de vida era esencial para los hombres responsables que se enfrentaban a los peligros del viaje constante en una era en la que los accidentes, las enfermedades y el crimen violento podían atacar sin previo aviso. Hartwell decidió que su única oportunidad de exponer la verdad requeriría una confrontación directa con la empresa criminal. Tendría que visitar personalmente la casa del caminante de las 6 millas, haciéndose pasar por una posible víctima mientras reunía evidencia que pudiera usarse para obtener órdenes de arresto. El plan era extremadamente peligroso. Si sus sospechas eran correctas, se pondría en peligro mortal al aceptar la hospitalidad de personas que ya habían asesinado al menos a 8 hombres. Pasó varios días construyendo cuidadosamente su identidad encubierta como el corredor de algodón Samuel Henderson de Richmond, Virginia, buscando establecer conexiones comerciales con plantadores de Carolina del Sur. Su historial ficticio incluía detalles sobre circunstancias familiares, estado financiero y compras recientes de seguros que lo harían un objetivo atractivo para cualquiera que buscara víctimas ricas para robar y asesinar. Hartwell llegó a la casa del caminante de las 6 millas en una húmeda tarde de jueves a finales de junio. Habiendo estudiado cuidadosamente los horarios de llegada documentados de víctimas anteriores para asegurarse de que su comportamiento coincidiera con sus patrones. Al igual que ellos, planeó quejarse de la fatiga del viaje y aceptar cualquier hospitalidad ofrecida por sus anfitriones, mientras documentaba en secreto evidencia que pudiera exponer sus crímenes. La posada era aún más impresionante en persona de lo que había imaginado a partir de las descripciones de los testigos. Las columnas blancas del edificio brillaban bajo la luz del sol de la tarde, mientras que los jardines cuidadosamente mantenidos exhibían una variedad de plantas con flores que llenaban el aire con fragancias que competían entre sí. El efecto general era de una próspera elegancia, que parecía inconsistente con los ingresos modestos que debería generar una posada al borde de la carretera. Lavinia Fisher lo saludó personalmente en la entrada principal y Hartwell comprendió de inmediato cómo había logrado engañar a tantos hombres inteligentes y experimentados. Su belleza era genuinamente impresionante, pero fue su comportamiento lo que resultó verdaderamente peligroso. A los pocos minutos de su conversación, ella poseía una habilidad casi sobrenatural para hacerlo sentir como si fuera la persona más fascinante que jamás hubiera encontrado. Sus preguntas parecían casuales y naturalmente curiosas, pero Hartwell reconoció la forma metódica en que recopilaba información sobre sus supuestas operaciones comerciales, antecedentes familiares, planes de viaje y circunstancias financieras. Ella mostraba un conocimiento de los mercados de algodón que habría impresionado a los corredores profesionales, combinado con un encanto femenino que hacía que sus preguntas parecieran un genuino interés personal en lugar de una recopilación de información calculada. «Parece un hombre que se ocupa de sus responsabilidades, señor Henderson», dijo, sus ojos verdes sosteniendo los suyos con una intensidad inquietante.
Me imagino que ha hecho los arreglos adecuados para la seguridad de su familia en caso de que algo suceda durante sus viajes. Cuando mencionó que recientemente había aumentado su cobertura de seguro de vida a través de un agente que había conocido en Richmond, su sonrisa se volvió aún más radiante. La expresión en sus ojos sugería satisfacción, como si él acabara de confirmar algo que ella había esperado descubrir. Insistió en preparar un refrigerio de bienvenida especial, explicando que la receta de su abuela era famosa en toda la zona de Charleston por sus propiedades restauradoras después de largos viajes. «Uso flores de mi propio jardín», dijo, señalando los parterres cuidadosamente cuidados visibles a través de las ventanas de la sala. «Hay algo en los ingredientes de cosecha propia que marca toda la diferencia. Tantos de nuestros invitados me han dicho que mi té especial es muy diferente a cualquier cosa que hayan probado». La mención casual de los invitados anteriores, que habían elogiado su té, le dio escalofríos a Hardwell. Se dio cuenta de que probablemente se refería a hombres que ahora estaban muertos y enterrados en tumbas sin marcar. Mientras Lavinia se ocupaba en la cocina preparando su refrigerio, Hardwell aprovechó la oportunidad para explorar los espacios públicos de la posada con el ojo entrenado de un investigador profesional. Cada detalle que observó confirmó sus crecientes sospechas sobre la verdadera naturaleza de la operación de los Fishers y la fuente de su obvia prosperidad. El edificio estaba amueblado con piezas que sugerían una riqueza que excedía con creces lo que cualquier posada legítima al borde de la carretera podría generar. Alfombras persas cubrían pisos de madera pulida que mostraban signos de una renovación reciente y costosa. Pinturas al óleo en marcos dorados representaban escenas pastorales e individuos de aspecto distinguido que podrían haber sido antepasados o simplemente retratos decorativos comprados para crear una impresión de respetabilidad familiar. Candelabros de cristal colgaban de techos decorados con intrincados trabajos de yeso que habrían requerido maestros artesanos para su creación. El comedor contaba con una mesa de caoba que podía sentar fácilmente a 12 personas rodeada de sillas tapizadas en tela de seda que habrían costado más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Las piezas de plata para servir, exhibidas en vitrinas con frente de vidrio, llevaban sellos que indicaban que habían sido elaboradas por los mejores artesanos de Charleston. Lo que más llamó la atención de Hardwell fueron los pequeños detalles que sugerían una adquisición reciente en lugar de una riqueza heredada. El servicio de plata no mostraba signos de edad o desgaste que indicaran reliquias familiares transmitidas a través de generaciones. Los vasos de cristal no tenían astillas ni arañazos típicos de piezas que habían estado en uso regular durante años. Los muebles no mostraban ninguna de las rozaduras, manchas o daños menores que inevitablemente se acumulaban en las posadas de trabajo donde innumerables invitados habían comido, bebido y ocasionalmente sido descuidados con los valiosos muebles. O los Fisher habían heredado una enorme riqueza que habían elegido invertir en transformar una modesta posada en un escaparate de lujo, o su negocio estaba generando ganancias mucho más allá de lo que sugeriría el aparente número de huéspedes. Dado el patrón sistemático de muertes y reclamaciones de seguros que había llevado a Hardwell a investigarlos, la segunda explicación parecía mucho más probable. John Fisher salió de lo que parecía ser una oficina trasera, llevando libros de contabilidad y correspondencia que rápidamente recogió cuando notó la presencia de Hardwell en la sala. La energía nerviosa del hombre parecía completamente en desacuerdo con su anterior comportamiento sereno al saludar a su nuevo invitado. Y Hardwell observó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras organizaban los papeles que llevaba. Correspondencia comercial, explicó John con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Mantenemos conexiones con varios comerciantes en Columbia y Charleston para suministros y recomendaciones. Siempre es importante mantener registros adecuados de nuestras transacciones y relaciones. La explicación sonaba ensayada,
como si John hubiera preparado respuestas para cualquiera que pudiera cuestionar sus actividades o los documentos que llevaba. Hartwell también notó que el hombre parecía mucho más inteligente y calculador de lo que su anterior comportamiento humilde había sugerido, mostrando la aguda conciencia de alguien acostumbrado al desengaño y a la vigilancia constante. A través de la puerta de la cocina, Hartwell podía escuchar a Lavinia tarareando suavemente mientras preparaba su refrigerio. La melodía era inquietantemente hermosa, pero algo en ella lo hizo sentir profundamente incómodo. Quizá la realización de que las víctimas anteriores probablemente habían escuchado la misma canción durante sus últimas horas de vida. Se encontró atraído hacia la puerta de la cocina, donde podía observarla trabajar con una eficiencia practicada que sugería años de experiencia con cualquier proceso que estuviera siguiendo. Se movía entre diferentes recipientes y frascos, con la precisión de alguien que sigue una receta familiar que ha sido refinada a través de múltiples repeticiones. Lo que más le perturbó fue su expresión, que era completamente diferente del cálido encanto que había mostrado solo momentos antes. Su rostro mostraba una concentración intensa, casi clínica en su enfoque, mientras medía varias sustancias en su taza con el cuidado de un boticario que prepara una dosis medicinal precisa. La transformación era tan completa que parecía una persona completamente diferente, fría, calculadora y completamente sin emoción mientras preparaba lo que Hartwell sospechaba que podría ser su sentencia de muerte. Cuando se dio cuenta de que él la estaba mirando por la puerta, su comportamiento cambió instantáneamente de nuevo al de la anfitriona acogedora. Pero el breve vistazo a su verdadera naturaleza había sido aterrador. En sus implicaciones. «Casi listo», llamó dulcemente, su voz una vez más con esa cualidad musical que le hacía parecer la encarnación perfecta de la virtud femenina sureña. «Espero que lo disfrute. Tantos de nuestros invitados me han dicho que es muy diferente a cualquier cosa que hayan probado. Absolutamente inolvidable». El énfasis que puso en la palabra inolvidable parecía cargado de un significado que hizo que la sangre de Hartwell se helara. Se dio cuenta de que probablemente estaba diciendo la verdad literal. Sus víctimas, de hecho, nunca olvidarían la experiencia de beber su té especial, ya que era probable que fuera lo último que probaran. Mientras se acercaba, llevando la taza en un delicado platillo de porcelana, Hartwell notó varios detalles que confirmaron sus peores temores. El té poseía un inusual color rosado que parecía inconsistente con cualquier bebida normal y desprendía un aroma que era intensamente dulce y floral, con notas subyacentes que parecían casi narcóticas en su fuerza. Más ominosamente podía ver lo que parecían ser pequeños fragmentos de material vegetal flotando en el líquido, fragmentos que se parecían notablemente a los pétalos de adelfa que se habían encontrado en cada escena de muerte. Justo cuando pensamos que lo habíamos visto todo, el horror en Charleston se intensifica. Si esta historia les está dando escalofríos, compartan este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Denle a me gusta para apoyar nuestro contenido y no olviden suscribirse para no perderse nunca historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede a continuación en este cuento de hospitalidad sureña mortal que transformó una de las tradiciones más preciadas de América en un instrumento de asesinato sistemático. Hartwell aceptó la taza con manos que luchó por mantener firmes, sabiendo que su próxima decisión determinaría si vivía para exponer la verdad o se convertía en otra víctima de la empresa de asesinatos más sofisticada de la historia criminal estadounidense. El té poseía un aroma extraordinario que parecía asaltar sus sentidos con una intensidad abrumadora, dulce y floral con notas subyacentes que hacían que su cabeza se sintiera ligera solo con respirar los vapores que emanaban de la taza. Mientras Hartwell se llevaba la delicada porcelana a los labios, agudamente consciente de que Lavinia lo estaba mirando con una expresión de ansiosa anticipación que parecía completamente inapropiada para alguien que simplemente ofrecía un refrigerio a un viajero cansado. Comprendió con una claridad cristalina
que estaba mirando a los ojos de un depredador que había perfeccionado el asesinato como una forma de arte. La constatación lo golpeó, todo sobre Lavinia Fisher, su belleza, su encanto, su aparente devoción a la caridad cristiana, su reputación como la perfecta anfitriona sureña, no era más que una elaborada actuación diseñada para atraer a las víctimas a confiar en ella por completo. Había convertido en un arma cada aspecto de la virtud femenina que la sociedad sureña consideraba sagrado, transformando la hospitalidad, la amabilidad y el cuidado en instrumentos de destrucción sistemática. En lugar de beber el té, Hartwell fingió tropezar ligeramente mientras levantaba la taza, derramando deliberadamente el contenido sobre la costosa alfombra persa, mientras se disculpaba profusamente por su torpeza y obvio agotamiento por el viaje. El líquido se esparció por los intrincados patrones de la alfombra, llenando la habitación con ese aroma intensamente dulce, mientras revelaba detalles que confirmaron cada sospecha que había desarrollado durante meses de investigación. La reacción de Lavinia fue inmediata y completamente reveladora. Por un instante, un destello de pura rabia cruzó sus hermosos rasgos. Una expresión tan llena de furia asesina que Hartwell sintió que su sangre se congelaba en sus venas. La máscara de la gentileza femenina sureña se deslizó por completo, revelando algo inhumano en su fría calculación. Luego, con un esfuerzo visible, se recompuso y logró recrear su encantadora sonrisa, aunque sus ojos verdes continuaron ardiendo con una ira apenas controlada. ¡Qué desafortunado!, dijo, su voz manteniendo su cualidad musical a pesar de la obvia lucha por controlar sus emociones. Lamento tanto que haya perdido la oportunidad de probar la receta especial de la abuela. Quizás está más cansado de lo que se dio cuenta por su viaje. Prepararé otra taza de inmediato. Es realmente esencial que tenga todo el beneficio de las propiedades restauradoras. Por favor, no se moleste por mí, respondió Hartwell, fingiendo vergüenza mientras observaba cuidadosamente su reacción. Me temo que estoy más agotado de lo que inicialmente me di cuenta. Quizás debería descansar en mi habitación antes de tomar cualquier refrigerio. Una breve siesta podría restaurar mi coordinación. Lo que sucedió a continuación perseguiría a Samuel Hartwell por el resto de su vida, mientras Lavinia se arrodillaba con gracia para limpiar el líquido derramado. Varios pétalos de adelfa rosados que habían estado ocultos en el fondo de la taza de té se hicieron claramente visibles contra la tela oscura de la alfombra persa. El dulce aroma que emanaba del té derramado era idéntico al olor distintivo que se había informado en cada escena de muerte. Más perturbador fue la forma en que John Fisher apareció instantáneamente en la puerta, como si hubiera estado esperando cerca una señal predeterminada. Su comportamiento había cambiado por completo del posadero humilde y servicial que había retratado antes. Ahora se erguía con la postura alerta de alguien preparado para la violencia, sus ojos moviéndose entre Hartwell y su esposa, con la coordinación de socios que, obviamente, habían trabajado juntos en situaciones similares muchas veces antes. ¿Está todo bien, querida?, preguntó John, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta y se estaba preparando para tomar cualquier medida que fuera necesaria para resolver la situación. «Nuestro invitado simplemente está cansado de sus viajes», respondió Lavinia sin problemas. Aunque Hartwell notó que ahora se estaba posicionando entre él y la única salida de la habitación. «Creo que podría beneficiarse de un descanso inmediato, en lugar de esperar hasta más tarde esta noche». El intercambio era claramente una comunicación codificada sobre cómo manejar la complicación inesperada de una víctima que no había consumido el veneno según lo planeado. Hartwell se dio cuenta de que su supervivencia ahora dependía de mantener su historia encubierta mientras encontraba alguna manera de escapar de la posada sin despertar más sospechas sobre su verdadera identidad y propósito. Esa noche,
Después de convencer a los Fisher de que, en efecto, estaba simplemente agotado y necesitaba dormir más que comida o refrescos adicionales, Hartwell se acostó en su habitación asignada con el mueble atrincherado contra la puerta, escuchando sonidos que confirmaban cada sospecha que había desarrollado sobre sus anfitriones. A través de las delgadas paredes y los tablones del piso del antiguo edificio, podía escuchar conversaciones susurradas que revelaban la verdadera naturaleza de su operación y el peligro inmediato que enfrentaba. El investigador sospecha algo. Se escuchó la voz de Lavinia, que ya no tenía la dulzura musical que mostraba a los invitados. Su tono era frío, calculador y lleno de una crueldad que hizo que a Hartwell se le erizara la piel. Puede que necesitemos acelerar nuestro cronograma significativamente si queremos evitar la exposición. ¿Cómo puedes estar segura de que nos está investigando? La respuesta de John tenía un nerviosismo que sugería que se sentía mucho menos cómodo con la violencia que su esposa. Tal vez simplemente derramó el té accidentalmente. Muchos de nuestros invitados han sido torpes después de largos viajes. No seas ingenua, espetó Lavinia con una furia apenas controlada. Nadie derrama té con tanta precisión a menos que esté invitando deliberadamente a beberlo. Me estaba mirando mientras lo preparaba, estudiando mis movimientos como si supiera exactamente qué buscar. Alguien ha conectado las muertes con nuestra operación. A través de su ventana, Hartwell pudo ver a John moviéndose por los terrenos a la luz de la luna hacia el pantano, detrás de la propiedad, llevando lo que parecía ser un pesado bulto de lona sobre su hombro. El hombre se movía con la eficiencia cuidadosa de alguien que realiza una tarea familiar, desapareciendo entre los árboles cubiertos de musgo español que bordeaban Goose Creek, con un conocimiento practicado de los caminos que no dejarían huellas para que los investigadores la siguieran. Las implicaciones eran horribles. Hartwell se dio cuenta de que estaba presenciando la eliminación de evidencia de asesinatos anteriores, posiblemente efectos personales, ropa o incluso partes del cuerpo que necesitaban ser alimentadas a los caimanes que infestaban el pantano circundante. La naturaleza sistemática de su operación se estaba volviendo clara. Habían desarrollado un método perfecto para eliminar a las víctimas y deshacerse de la evidencia que no dejaba rastros para que la policía los descubriera. Cerca de la medianoche, las conversaciones de abajo se volvieron más detalladas y revelaron el alcance total de su empresa criminal. La voz de Lavinia se escuchaba claramente a través de los tablones del piso mientras describía planes que demostraban meses o incluso años de cuidadosa preparación. El contacto de Savannah ha confirmado que se pueden organizar nuevas identidades, pero el costo será sustancial, le estaba explicando a John. Necesitaremos al menos $15,000 para desaparecer por completo y establecernos en otro lugar con la documentación y las referencias adecuadas. ¿Cuántas víctimas más se necesitarán para eso?, preguntó John, su voz temblando con lo que sonaba más a miedo que a reparos morales. Depende de cuánto lleve cada uno y del valor de sus pólizas de seguro, respondió Lavinia con el tono casual que alguien podría usar para discutir los rendimientos de los cultivos o los patrones climáticos. El corredor de algodón que esperamos la próxima semana debería valer al menos $3,000 entre su efectivo y su póliza. El plantador de arroz después de eso podría valer el doble si su reputación de llevar grandes sumas es precisa. ¿Qué pasa con los cuerpos en el pantano? Si alguien descubre lo que hemos escondido allí. Los caimanes han sido notablemente cooperativos hasta ahora, se rió Lavinia, un sonido que a Hartwell le heló más la sangre que su furia anterior. Para cuando a alguien se le ocurra buscar en esas aguas, si es que alguna vez lo hacen, no quedará nada para identificar. La naturaleza nos ha proporcionado el sistema de eliminación perfecto. La conversación continuó durante casi una hora, durante la cual Hartwell conoció detalles que eventualmente conducirían a arrestos mucho más allá de la pareja Fisher.
Eran parte de una red más grande de criminales que operaban en todo el sureste, con contactos en Savannah que se especializaban en la creación de identidades falsas, asociados en Charleston que ayudaban a identificar a posibles víctimas ricas, y conexiones en Colombia que proporcionaban información sobre las rutas y horarios de los viajeros. Su método había sido refinado a través de años de práctica y múltiples asesinatos que nunca se habían conectado a su operación. Lavinia se encontraba con hombres ricos durante sus viajes, ya sea como Laura Ferguson, la agente de seguros, o a través de encuentros accidentales cuidadosamente planificados en posadas y tabernas. Ella evaluaba sus situaciones financieras, les vendía pólizas de seguro de vida cuando era posible, y recopilaba información detallada sobre sus planes de viaje y circunstancias personales. Cuando las víctimas llegaban a la casa del caminante de las 6 millas, se les ofrecía hospitalidad extraordinaria que las hacía sentir completamente seguras y valoradas. El té especial de Lavinia contenía extracto de adelfa que preparaba usando una receta que había perfeccionado a través de la experimentación con diferentes dosis y métodos de preparación. El veneno era particularmente efectivo porque sus síntomas se asemejaban a una insuficiencia cardíaca y el sabor dulce enmascaraba cualquier amargura que pudiera despertar sospechas. Después de que las víctimas morían, los Fishers robaban cualquier dinero, joyas o documentos valiosos que llevaran. Luego se deshacían de los cuerpos en el pantano de Goose Creek, donde los caimanes eliminarían la evidencia física en cuestión de días. Las muertes parecían ser naturales. Las víctimas habían muerto solas, sin familiares presentes para hacer preguntas difíciles, y los sustanciales pagos de seguro proporcionaban ganancias adicionales que hacían su operación extraordinariamente lucrativa. El amanecer se acercaba cuando Hartwell escuchó a John regresar de sus actividades nocturnas, sus botas pesadas en el porche delantero, mientras limpiaba el barro y la vegetación de su ropa. El sonido del agua corriendo sugería que estaba lavando la evidencia de su trabajo en el pantano, preparándose para otro día de interpretar el posadero humilde y servicial. Hartwell pasó a las horas restantes antes del amanecer, documentando cuidadosamente todo lo que había escuchado, creando un registro detallado que planeaba presentar a las autoridades de Charleston. Ahora poseía evidencia de múltiples asesinatos, fraude sistemático de seguros y la ubicación donde se habían desechado los cuerpos. Lo más importante, había confirmado las identidades de los probables criminales responsables y había reunido inteligencia sobre su red más amplia de asociados criminales. Sin embargo, su problema inmediato era escapar de la posada con vida. Los Fisher claramente sospechaban su verdadero propósito y no tenía ninguna duda de que intentarían asesinarlo en lugar de arriesgarse a ser expuestos. Su única ventaja era que probablemente preferían mantener su método establecido, en lugar de arriesgar las complicaciones que surgirían de una víctima que desapareciera sin consumir su veneno. La huida de Hartwell de la casa del caminante de las 6 millas requirió una cuidadosa planificación y considerable suerte. Al amanecer, informó a los Fisher que asuntos comerciales urgentes requerían su regreso inmediato a Charleston, disculpándose por acortar su visita, pero explicando que había recibido noticias de problemas que requerían su atención personal. La decepción de Lavinia parecía genuina, aunque sus ojos tenían una frialdad que sugería que ya estaba planeando métodos alternativos para lidiar con él. «Espero que regrese pronto, señor Henderson», dijo con una sonrisa que ya no parecía hermosa, sino más bien depredadora. «Sería una lástima que nuestros caminos nunca se volvieran a cruzar». «Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar en circunstancias más favorables», respondió Hartwell, aunque estaba decidido a asegurarse de que su próximo encuentro fuera en un tribunal de Charleston. El arresto de John y Lavinia Fisher el 3 de julio de 1847 envió ondas de choque a través de la sociedad de Charleston que reverberaron en todo el sureste. La evidencia de Hartwell, combinada con una búsqueda exhaustiva de la casa del caminante de las 6 millas y el pantano circundante, reveló el alcance total de sus crímenes y confirmó la naturaleza sistemática de su empresa de asesinatos.
Escondidos en un compartimento secreto debajo del piso de la cocina, las autoridades descubrieron registros detallados que documentaban 23 asesinatos separados que abarcaban casi 3 años de operación. Los libros de contabilidad contenían información sobre el estado financiero de cada víctima, sus planes de viaje, su cobertura de seguro y los métodos utilizados para matarlas. La búsqueda también descubrió una colección sustancial de efectos personales robados a las víctimas, joyas, relojes, anillos con sello y otros objetos de valor que los Fisher no habían podido vender de inmediato sin despertar sospechas. El efectivo escondido totalizó más de $12,000, lo que representa las ganancias de robos y fraudes de seguros que los habían enriquecido mucho más allá de lo que cualquier posada legítima podría generar. La investigación del pantano de Goose Creek confirmó los peores temores de Hartwell sobre la eliminación de evidencia. Si bien los caimanes de hecho habían consumido gran parte de la evidencia física, los investigadores recuperaron suficientes restos humanos para verificar múltiples víctimas. Fragmentos de ropa, artículos personales y fragmentos de huesos proporcionaron una prueba concluyente de que los Fisher habían estado asesinando sistemáticamente a los huéspedes y deshaciéndose de sus cuerpos en los humedales circundantes. Más impactante fue el descubrimiento del laboratorio de Lavinia, una sofisticada colección de plantas, equipo de extracción y materiales de referencia que revelaban su amplio conocimiento de los venenos botánicos. Había cultivado varias plantas tóxicas, incluyendo adelfar, digital y ricino, experimentando con diferentes métodos de preparación para crear venenos que fueran letales y difíciles de detectar con el conocimiento médico disponible en 1847. Sus diarios personales contenían observaciones detalladas sobre la efectividad de diferentes sustancias, notas sobre síntomas y tiempos, y refinamientos a sus métodos que demostraban un enfoque científico frío hacia el asesinato. Había probado varias combinaciones y dosis, buscando el equilibrio perfecto entre la confiabilidad y la apariencia de una muerte natural. El veneno a base de adelfa se había convertido en su método preferido, porque su sabor dulce enmascaraba cualquier amargura, y sus efectos cardíacos se asemejaban a una insuficiencia cardíaca. Durante su interrogatorio, el verdadero alcance de la red criminal de los Fisher se hizo evidente. Estaban conectados a una sofisticada organización que operaba en varios estados, proporcionando servicios que incluían la identificación de víctimas, la creación de documentos falsos, el lavado de dinero y la eliminación de evidencia. La red había sido responsable de docenas de asesinatos en todo el sureste, con la Casa del Caminante de las 6 millas sirviendo como solo uno de varios lugares de matanza. Lavinia, de hecho, había estado operando como la agente de seguros Laura Ferguson, usando su extraordinario encanto y su identidad encubierta cuidadosamente construida para identificar a víctimas ricas y venderles pólizas de seguro de vida que más tarde serían reclamadas por la organización criminal. Su tasa de éxito con clientes potenciales había sido casi perfecta, porque combinaba una belleza y inteligencia genuinas con una crueldad total y una comprensión intuitiva de la psicología masculina. Los antecedentes de la pareja resultaron ser tan ficticios como todo lo demás sobre sus personajes públicos. Sus nombres reales eran John y Lavinia Sorrells, y eran criminales de carrera de Nueva Orleans que se habían mudado a Carolina del Sur específicamente para establecer su empresa de asesinatos. John había estado previamente involucrado en esquemas de juego en barcos fluviales, mientras que Lavinia había trabajado como una estafadora especializada en seducir a hombres ricos antes de robarles. Su transformación en respetables posaderos había sido cuidadosamente planificada y ejecutada durante varios años. Habían estudiado la sociedad de Charleston, aprendido a imitar los modales y patrones de habla aristocráticos y creado elaborados antecedentes que resistirían una investigación casual.
Su trabajo caritativo y su participación en la comunidad habían sido inversiones calculadas para construir reputaciones que desviarían las sospechas de sus actividades criminales. El juicio de John y Lavinia Sorrells se convirtió en uno de los procedimientos legales más sensacionales en la historia de Carolina del Sur, atrayendo multitudes de toda la región que venían a ver a la hermosa mujer que había convertido la hospitalidad en un asesinato sistemático. Los relatos de los periódicos describían tribunales abarrotados donde los espectadores esperaban durante horas para vislumbrar a los acusados y escuchar el testimonio sobre sus crímenes. Lavinia mantuvo su compostura y encanto durante todo el proceso, incluso intentando coquetear con los fiscales y los miembros del jurado en lo que parecía una respuesta instintiva a cualquier situación que involucrara a hombres. Su belleza seguía siendo impresionante a pesar de sus circunstancias, y algunos observadores notaron que parecía disfrutar genuinamente de la atención que su notoriedad le había traído. Su declaración final antes de la sentencia reveló el pragmatismo escalofriante que había motivado sus crímenes. Los hombres son tan predecibles y tontos cuando se trata de una mujer hermosa que ofrece amabilidad y atención. Nunca sospechan que la mano que les sirve té con una sonrisa podría ser la misma mano que mide veneno con precisión científica. Simplemente nos aprovechamos de su debilidad y de las estúpidas suposiciones de la sociedad sobre la virtud femenina. John Sorrells fue ejecutado por ahorcamiento el 18 de agosto de 1847, manteniendo su lealtad a Lavinia hasta el final y negándose a proporcionar información sobre otros miembros de su red criminal. Lavinia lo siguió 2 días después, convirtiéndose en una de las primeras mujeres ejecutadas en Carolina del Sur y atrayendo enormes multitudes que vinieron a presenciar sus últimos momentos. Incluso frente a la muerte, se mantuvo desafiante e impenitente. Según los informes, sus últimas palabras fueron: «No me arrepiento de nada, excepto de no haber tenido tiempo de perfeccionar más nuestros métodos. Si la sociedad insiste en tratar a las mujeres como adornos indefensos, no debería sorprenderse cuando algunas de nosotras usemos esas expectativas como armas». La casa del caminante de las 6 millas fue abandonada inmediatamente después de los arrestos, y los lugareños informaron que el edificio parecía decaer con una velocidad sobrenatural. En 2 años, la estructura se había derrumbado por completo, como si el mal que había albergado hubiera envenenado los cimientos mismos. La propiedad permaneció vacía durante décadas, con rumores de que estaba embrujada por los espíritus de los viajeros asesinados que mantenían alejados a los posibles compradores. La investigación de Samuel Hartwell revolucionó las prácticas de la industria de seguros en todo el sureste, lo que llevó a una mejor coordinación entre compañías, verificaciones de antecedentes más exhaustivas de los agentes y revisiones sistemáticas de las reclamaciones que mostraban patrones sospechosos. Su documentación detallada del caso se convirtió en un ejemplo de libro-texto de investigación criminal metódica, estudiado por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley e investigadores de seguros durante décadas después. La red criminal más amplia, conectada a los Sorrells, fue gradualmente desmantelada en los años siguientes, y la inteligencia de Hartwell llevó a arrestos en Georgia, Alabama y Luisiana. Sin embargo, algunos miembros escaparon de justicia, huyendo a territorios donde la aplicación de la ley estaba menos organizada, y operaciones similares probablemente continuaron en otras regiones donde las autoridades estaban menos vigilantes. El caso estableció nuevos precedentes legales para procesar a empresas criminales organizadas y demostró la necesidad de una mejor comunicación entre jurisdicciones al investigar crímenes que cruzaban las fronteras estatales. También destacó la vulnerabilidad de los viajeros en una era en la que la comunicación era lenta y el mantenimiento de registros era azaroso,
lo que facilitaba que los criminales operaran sin ser detectados en amplias áreas geográficas. Años más tarde, cuando Hartwell reflexionó sobre su investigación, le impactó lo cerca que había estado de convertirse en otra víctima de la operación de los Sorrells. Si hubiera consumido el té envenenado de Lavinia, su muerte probablemente se habría atribuido a causas naturales como todas las demás, y su empresa de asesinatos podría haber continuado durante años más. El caso de Lavinia Sorrells sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de cómo las mentes criminales pueden explotar los valores y suposiciones más preciados de la sociedad. Su capacidad para convertir en un arma el encanto femenino, la piedad religiosa y la hospitalidad sureña creó una cobertura perfecta para un asesinato sistemático que cobró al menos 23 vidas y podría haber continuado indefinidamente si no fuera por la negativa de un investigador a aceptar explicaciones convenientes para muertes sospechosas. Este misterio nos muestra cómo las apariencias pueden engañar y cómo incluso nuestras instituciones más confiables pueden ser corrompidas por la codicia y la malicia humana. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que se reveló todo sobre la red criminal de los Sorrells? ¿O podría haber habido otros cómplices que escaparon de la justicia y continuaron operando en otro lugar? Dejen su comentario a continuación y háganos saber lo que creen que realmente sucedió durante esos últimos días antes de su captura. ¿Hubo otras víctimas cuyas muertes nunca se conectaron con su operación?